Hola bandita, yo soy Elisa y bienvenidos una vez más a mi canal. Como se habrán dado cuenta en el título de este video, hoy les quiero hablar sobre el Festival de Música Woodstock, el legendario y conmemorable festival. Pero se ha dicho mucho y creo que hay suficiente información acerca de este festival. Y más que nada quisiera dar un poco de contexto, el por qué es tan importante. Porque veo y escucho que las otras personas, muchas desconocen el por qué es tan importante. Si solamente le llaman como, pues es un festival de música además, exceptuando claro a las bandas que tocaron, pero realmente como que no se tiene claro el por qué es tan famoso e importante. Primero, antes que nada, este festival de música se dio hace 51 años en Estados Unidos y fue en las fechas del 15 al 18 de agosto, y se sabe que entre las bandas que estuvieron presentes, entre las más destacadas estuvo Janis Joplin, The Who, Jimi Hendrix, entre otros más como Joe Cocker e inclusive como Santana. Sí, todavía era un desconocido para ese entonces, pero realmente su presentación fue sublime. Pero como se los dije, hay que tratar de entender el por qué este festival es tan importante, más bien fue tan importante para su época y representaba diferentes puntos que quisiera contarles o hablarles de una manera muy sencilla, porque realmente esto creo que da para más. Pero primero hay que comenzar diciendo que, bueno, entre los años 50 realmente Estados Unidos vivía una época de gloria, de abundancia. Entre la época de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, se puede decir que entre Inglaterra, Alemania, pues obviamente sufrían de un estado en el que no podían competir, y precisamente Estados Unidos estaba en su mejor momento. Precisamente la era del consumismo se daba más y no tenían como un tipo de afectación a su territorio como estos países, y pues obviamente aquí es donde se dio el crecimiento de este país. Y les digo esto porque todas estas generaciones de jóvenes que obviamente no pasaron y no tuvieron los estragos, el sufrimiento y las pérdidas que generaban una guerra, como la pérdida de bienes, la destrucción de territorio, inclusive de muchas cosas, pues desconocían como tal este sufrimiento. Y cuando se dio el conflicto de Vietnam, pues obviamente optaron, no, sabes que yo no quiero luchar o quiero hacer algo que yo nunca opté, nunca voté. Pero pues al gobierno, como siempre, bueno, como muchos gobiernos, dijeron, pues a mí me vale madres, tú vas a tener que ir a luchar esta guerra, porque si no vas, te voy a meter a la cárcel por 2 años, más o menos. Y aquí es donde se dio mucho la migración de jóvenes, claro. De hecho hay varias películas y varias series donde tocan este tema, por qué muchos jóvenes entre estos años, entre los 60s y 70s, se iban a Canadá, ya porque no había extradición por parte de Canadá hacia Estados Unidos, pues ya no tenían que ir a la guerra porque estaban en contra de esto. Pero bueno, pero no solamente a nivel bélico es donde se veía el descontento de las personas como tal, porque también los padres que como tal, algunos pues habían ido a luchar, otros no querían mandar a sus hijos a una guerra que nadie había votado. Y también hay que decir que la segregación racial estaba en el que pues los negros pueden hacer tales cosas, los blancos pueden hacer más, y obviamente a los negros se les mandaba a luchar a una guerra que obviamente jamás eligieron, y pues fueron congregando para decir, ¿sabes qué? Nosotros no pedimos que nos manden a luchar, porque a pesar de que no nos dan trabajo, no nos quieren, no tenemos los mismos derechos que los blancos, todavía nos mandan a morir a algo que nunca quisimos. Y hay que decir que todo este movimiento de los años 60 pues no fue prácticamente de los Estados Unidos, también se dio mucho el movimiento de contracultura, y sobre todo en Inglaterra, la música, o sea,
fue el conjunto de muchas cosas, más que nada para entender un poco el contexto, el cómo es que este festival es importante, porque realmente el festival de Woodstock que se dio en el año de 1969 tenía el objetivo de unir a las personas, de solamente estar y pasar el rato con diferentes tipos de personas, con diferentes tipos de ideologías, diferentes tipos de razas, o sea, eso era lo de menos. Ahí lo único que se venía a hacer era disfrutar y demostrar que exactamente que se puede vivir en armonía independientemente cómo te veas, qué pienses o qué traigas. O sea, el único objetivo era un momento de gozo a través de la música, por supuesto, con todas las personas. Y eso fue lo que pasó. O sea, el concierto, el festival de Woodstock creo que de 60,000 personas más o menos, pero llegaron miles de jóvenes a presenciar a estas legendarias bandas, que aproximadamente fue 500,000 de jóvenes en esta granja de un señor que creo que recibió a cambio $75,000 más o menos. Y como siempre, la entrada del festival era aproximadamente de $18 más o menos, pero ya con la llegada de miles de personas, miles de jóvenes, pues prácticamente las vallas las tumbaron y el concierto pues fue gratis. Y hay que decirlo, las drogas predilectas de los jóvenes y obviamente del festival como tal era el LSD y por supuesto la marihuana, que inclusive muchos artistas como Jan Sebastian, Santana, inclusive Grace Slick de Jefferson Airplane estuvieron bajo los efectos de estas sustancias. Inclusive en el caso de Santana, él dice que él tenía o veía su guitarra como una serpiente y demás. Y eso fue lo que básicamente era el mensaje del festival, o sea, que no estaban a favor de las decisiones que estaba tomando el gobierno en esos años y por supuesto lo único que querían era demostrar que se puede vivir independientemente cómo seas o qué pienses o demás, de una forma armónica, de una forma de paz, y solamente venían con el único objetivo de disfrutar la música. Y pasando del lado musical, como ya se los mencioné, estuvo la Bruja Cósmica, Janis Joplin, también por supuesto la banda inglesa The Who y por supuesto Joe Cocker, que en su presentación de las más recordadas como tal, la de With Little Help from My Friends, que fue espectacular, y quien cerró este magnífico festival, que inclusive se extendió hasta la madrugada del lunes, porque no se dio abasto, o sea, hubo contratiempos, estuvo lloviendo en los 3 días, o sea, no se pudieron dar las presentaciones adecuadamente, que Jimi Hendrix fue el que cerró el lunes en la mañana, pero fue de una forma espectacular, inclusive de forma de protesta, con su guitarra eléctrica. Jimi Hendrix tocó el himno gabacho, porque lo que quería transmitir era que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando en el país. Y de hecho este festival es tan importante que se le ha querido conmemorar haciendo, diferentes festivales en años posteriores y no se ha podido. Ha habido vandalismo, ha habido violencia y muchas cosas más que nunca se va a volver a repetir. Pero como todo, también quiero decir unas cosas pues tal vez curiosas o importantes, o en mi caso un poco decepcionantes, porque en el festival iba a estar Led Zeppelin. No puedo creer que iba a estar Led Zeppelin, pero no fueron. Iba a estar también Bob Dylan, pero no quiso, inclusive que estaba muy cerca del lugar. Y por supuesto iban a estar The Doors, y también se estaba diciendo que iba a estar The Beatles, pero no fueron, no quisieron. Y bueno, no es que hayan querido, hay muchas versiones de por qué no asistieron, pero también este festival fue una joya en su momento. Como se los dije, rompió estereotipos, hay un contexto histórico como tal, el por qué se dio, y era tan importante porque la gente
venía de una forma de pensar completamente diferente. Y fue algo que jamás se volverá a repetir como tal. La esencia de este tipo de sustancias, el LSD y la marihuana, era un concepto, un uso completamente diferente al que se conoce como hoy. La música era realmente algo que unía a la gente. Y como siempre, espero que les haya gustado el video. Solamente les quería tocar el tema sobre el Festival de Woodstock y nos estaremos viendo hasta el próximo video. Espero que les haya gustado. Bye.